Después de la publicidad volvemos a esta mirada sobre el lado más trascendente de la vida, sobre la cultura. Y en este segundo bloque, como siempre, tenemos una entrevista que abarca toda la segunda parte de nuestro programa. Y hoy vamos a tener como invitado a una persona muy especial. Ya de sus orígenes se puede decir que es especial porque él es nieto de un famoso poeta de principio de siglo, un poeta que tiene fama de haber sido muy bohemio, del cual ocurren muchas anécdotas. Incluso se dice que ha sido el poeta que dio inspiración a ese personaje, Max Estrella, ese famoso personaje de Valle Inclán. Bueno, su vida es realmente toda una novela como para dedicarle un programa completo, pero vamos a tomarlo hoy desde lo principal que tiene, que es su escritura. Él es escritor de novelas históricas, ha tenido gran éxito. De hecho, su primer novela, Nerón, se publicó primero en alemán que en español, y hasta el día de hoy sigue teniendo gran éxito con sus 4 novelas históricas que tiene, y además tiene un par de libros también más, mucho menos conocidos, pero de los cuales también vamos a hablar. Y como no me quiero enrollar más, voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Pedro Gálvez. Pedro, bienvenido al Ojo de la Cultura. Gracias. Bueno, tú tienes una característica singular dentro de lo que es el ámbito de la literatura, que es dedicarte específicamente al género de la novela histórica, que es un género muy determinado, con unas características muy particulares, pero que además de unas décadas, de la última década sobre todo, ha tenido un auge impresionante, ¿no? ¿Por qué eliges la novela histórica? ¿Cuál es el motivo que te lleva a elegir la novela histórica dentro del amplio espectro que puede ser la literatura? Fue una auténtica casualidad. Y creo que no voy a volver a escribir novela histórica en mi vida, precisamente por ese auge, porque me da asco ver a mis novelas junto con las otras. No, eso fue, yo estaba viviendo en una masía catalana, estaba haciendo traducciones, por cierto, y una vez leí a Suetonio. Y leí la parte, o sea, Suetonio era un gran humorista, aunque lo quieran coger como historiador, era un gran humorista. Y la parte sobre Nerón, de repente dije, no, esto no es así. Este tío no era un sanguinario, no tal, este era un pobre artista, un artista, que de repente se vio obligado a ser emperador. ¿Vale? Por narices la madre le dice, tú, emperador. Entonces me di cuenta de que había algo más ahí. Y entonces fue lo que me motivó a escribir la novela esta de Nerón. Que fue la primera. Que fue la primera. A fines de la década de los 90. Fue la primera, y que además cuando se lo entregué, lo cogió un amigo mío, Ramón Serrano, que era mi agente literario, un gran escritor, un maravilloso poeta, y se pensó que lo íbamos a publicar enseguida. Incluso se creyó que nos íbamos a ganar el premio Planeta, el pobre. Nada. Después yo creí que él se había equivocado, que lo estaba haciendo mal, y me puse a vender yo la novela, y todo el mundo, se lo llevé inmediatamente a un amigo mío, de Ultramar, el que era director de Ultramar en aquella época, Emilio Teixidó, lo leyó enseguida, claro, porque ya me había publicado el libro de la hormiga, y se lo di un viernes, el lunes me dice, Pedro, este libro es demasiado bueno para los tiempos en que vivimos, y todo el mundo te va a decir lo mismo. Efectivamente, tenía razón, todo el mundo me dijo lo mismo. En España no se podía publicar porque era demasiado bueno. La primera novela que traté de vender, Historia de una hormiga, resulta que era demasiado original. A mí Javier Pradera me dijo, oye, es demasiado original y la originalidad se paga. Bueno, vale, el primero demasiado original, la otra demasiado buena, ¿qué coño hago? Me fui a Premià de Mar y me puse a traducir para Plaza Llanés. Porque la primera edición de Nerón, justamente, lo que comentábamos hace un momento, que se publicó primero en alemán. Sí, primero en alemán. Porque además que tú manejas perfectamente el alemán, porque eres traductor además de alemán, y viviste muchos años en Alemania Oriental, ¿no? Años. Sí. Y yo pensé que se había publicado primero en alemán en la época que tú estabas viviendo allí, pero por lo que me estás contando, no. Tú mismo lo tradujiste al alemán y le va... No, yo no la traduje al alemán. ¿Cómo fue entonces Yo estaba en Premià de Mar, estaba traduciendo para Plaza Llanés. Yo creo que era el traductor mejor pagado de España, eso es verdad. Me ganaba $500,000 de pesetas mensuales. Y un buen día tuvo la buena idea de irme a Barcelona. Entonces me tomé un whisky, me tomé otro whisky, me tomé otro whiskycito. Regresé de Barcelona a Premià de Mar
pasé por un bar de la esquina, me encontré un amiguete, le invité, me compré unas botellas de vino y digo, vente para la casa. Y yo tenía 1, 2, 3 habitaciones y una gran sala. Y yo sabía que le estaba durmiendo en un coche. Y a las 3 de la mañana le dijo, oye, quédate aquí a dormir. Dice, no, que me acostumbro. Y se fue. Y me quedé solo. Y me quedé solo muy contento. Y tan contento estaba que cogí el ordenador y lo estrellé contra el suelo. Y todo lo que tenía algo que ver con las traducciones, enciclopedias y tal, todo lo destruí. Me fui a dormir, me levanté por la mañana, vi el destrozo, dije, pues muy bien, perfecto. Cogí, llené 2 contenedores de la basura, cogí el manuscrito en castellano y me fui a Berlín. Y a la editorial que me pareció mejor de todas, ¡pum!, le entregué el manuscrito en castellano y me lo publicaron. Traducido bueno, lo tradujeron ellos. Lo tradujeron ellos. Y luego cuando en España leyeron en alemán, no en español, cuando lo leyeron en alemán, entonces se le empezaron a disputar Plaza Llanés, Planeta y Grijalbo. Y la cogió Grijalbo, que era la editorial de mis sueños. Así empecé. Para que nuestros lectores lo conozcan, este es la edición de bolsillo, desde luego, de Nerón, Diario de un Emperador, la primera de esas novelas, que fue la que lo proyectó de alguna forma a Pedro Gálvez a la primera línea de la novela histórica, aunque él diga que no le gusta, la realidad es que sus libros, el segundo fue Hipatia, que de eso vamos a hablar mucho, porque ese nombre seguramente que le suena mucho a los amantes del cine, luego fue El Maestro del Emperador, y posteriormente La Emperatriz de Roma. Son, creo, las 4 novelas históricas que tienes, Pedro, hasta el momento. Sí. Te voy a hacer una pregunta. Si bien el personaje central de 2 de las novelas, sobre todo, ¿no?, La Emperatriz de Roma y principalmente Nerón, son Nerón y Agripina, que son unas figuras muy especiales, pero tengo la sensación de haber leído todas tus novelas de que tu personaje preferido es más bien Séneca. Sí. ¿Por qué? Sí, es cierto que tú lo digas. Es curioso que tú lo digas. Pues es la novela que peor se ha vendido en España. Que es El Maestro del Emperador, precisamente. Séneca, saben ustedes que fue maestro de Nerón. Cuando salió el Séneca, publiqué el Séneca, yo pensaba que iba a ser la novela más vendida. Séneca, pues no. Sin embargo, cuando mis novelas se traducen en otros países, cuando cogen la trilogía, lo primero que venden es el Séneca. O sea, que es la que les gusta más. Yo te conocí después de haber escrito Nerón y cuando estabas escribiendo el Séneca, que habías venido a vivir un tiempo a Torre del Mar, si no me equivoco. Hemos comentado mucho he visto incluso algunos originales de la novela, y realmente ahí es donde me di cuenta de que hasta, de alguna forma, yo creo que personalmente hasta te identificas con esa actitud frente a la vida de Séneca, ¿no? Sí, a mí me costó mucho trabajo esa novela. Muchísimo. Estuve a punto de abandonar, de tirar la toalla. Así como el libro sobre Hipatia, el libro sobre Agripina no me costó ningún trabajo, o sea, meterme dentro del pellejo de 2 mujeres no me costó nada. Pero meterme dentro del pellejo de ese tío, ¡oh! Además, como hay tantas cosas en contra de él, todo el mundo habla mal de él, y en parte con razón, pero una vez estando yo en el paseo marítimo, en Torre del Mar, ahí donde está el laguito ese, viendo el mar así, y de repente vi una cosa que no había visto nadie, pero te lo juro, no lo había visto nadie. Es que este señor, Séneca, a los 65 años, dice, ahora hago lo que me da la gana, va a ver a Nerón y le dice, oye, mira, todos los regalos, quédatelos. Y ahora voy a hacer lo que yo quiera. Y entonces es cuando escribe lo más importante de su vida, que son las cartas a Lucilio, las epístolas a Lucilio, las cuestiones naturales y otro libro de ética que se ha perdido. Y es lo mejor. Para mí las cartas a Lucilio es una de las obras más preciosas de la literatura universal. Y eso es asombroso. Y eso no lo había visto nadie. Cuando él se retira al campo, ¿no? Una época... Sí, cuando él dice, ya está fuera. Deja un poco todo su gran poder. Y es un camino hacia la libertad que le conduce a la muerte. Es evidente que esa época, es decir, Nerón, Agripina, Séneca, que concentran 3 de tus novelas, son tu época preferida en cuanto a contar unas personalidades y una época. Pero hay una
cuarta novela, que en realidad es la segunda de esta línea de novelas históricas, que es Hipatia, que recupera un personaje hasta ese momento prácticamente desconocido. Completamente desconocido. Luego, curiosamente, relativamente poco después, aparece la famosa película de Amenábar, de Amenábar, hablando de Hipatia, y yo te confieso que al principio me quedé un poco con un palmo de narices como diciendo, esto está basado en la novela de Pedro, pero por lo menos no figurabas en ninguna parte, ¿no? No figuraba, no se dignó mencionarme. La cosa fue, una vez recibo yo una llamada telefónica desde Madrid. Imagino que sería una secretaria de él. Y la señora me dice que había leído mi obra sobre Hipatia, que estaba muy entusiasmada y que quería escribir algo sobre Hipatia. Y como a mí me gusta ayudar, la verdad sea dicha, y me encanta ayudar, pues inmediatamente le expliqué con todo lujo de detalles cómo podían plagiarme. Y me plagió. Debe dar, evidentemente debe ser un poco molesto por aquí, ¿no? No, esta vez me alegré. Esta vez me alegré primero porque hizo una mierda de película, la verdad sea dicha, es una porquería. Y luego a mí de repente las ventas se dispararon. Claro, desde ese punto de vista. Salió en el círculo de lectores, salió otra edición de bolsillo. Tú dices que no quieres escribir más novela histórica porque evidentemente según me da un poco de asco. Se desprende de lo que me estás diciendo, no era tu intención hacer novela histórica por el hecho de hacerlo como un género que está actualmente de moda. Sin embargo, yo me imagino que lees también algo de novela histórica, o tendrías que haber leído. ¿No? No tienes ni siquiera entre la cantidad enorme que... La última vez que estuve en Barcelona, mi editora, la de Grijalbo, me regaló como 10 novelas históricas y las 10 fueron a la basura. Pero sí, ¡pum! Bueno, hay algunas novelas históricas que merecen ser leídas. Por ejemplo, yo tengo entre mis preferidas, no de la novela histórica, sino de la novela en general, Las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, ¿no? Que es una obra de arte. Lo que pasa es que sí es cierto que como género de la novela histórica es un género muy bastardeado, porque al final lo que se hace es seguir una serie de fórmulas. Cuando una tendencia en literatura se convierte en género, se acaba. Se acaba. Ya es la destrucción absoluta. Me imagino que eso te ha dado también un conocimiento muy grande de lo que es el mundo editorial. ¿Cómo es ese mundo editorial que por un lado parece ser el que le da sustento a la literatura, al arte, en fin, y por otro lado son también grandes empresas con intereses comerciales muy concretos, ¿no? El mundo editorial, por desgracia, lo conozco muy, muy bien. Pues llevo desde que volví a España, pues... Mi primera conocimiento del mundo editorial fue cuando le envié... Yo había venido a España primero, me habían hecho amigo de Javier Pradera cuando él era director literario de Alianza Editorial. Nos hicimos amigos porque teníamos muchas cosas en común. Le presenté un manuscrito, por cierto, que era sobre mi experiencia en la Alemania Oriental, que me lo criticó. Después cuando salió el de Semprún, dije, ¿por qué te criticaría yo aquel libro si era buenísimo comparado con esta porquería que se ganó el Premio Planeta? Bueno, entonces le entregué luego, le envié desde Alemania el libro de la hormiga. Y él me envía la crítica interna, hecha por un biólogo. Y en la crítica decía, entre otras cosas, textual, libro único en el mundo, no puede compararse a ningún otro. Y yo, que no tenía ni zorra idea del mundo editorial, dije, ¿se publica? Pues no se publicó. Y después la verdad que él se movió, se lo dio a Siglo XXI, se lo dio aquí allá. Y una vez estando en Madrid, le digo, oye, ¿qué pasa con mi libro? Dice, no, que es demasiado original, y la originalidad se paga. Lo publiqué por casualidad. ¿Tienes en este momento algún proyecto, algo que estás escribiendo o que estás, digamos, preparando el material para escribir? En la cabeza. ¿Histórica o no? Y entonces vamos a salir un poco de la novela histórica porque también Bueno, sí, hay una novela histórica que me está remordiendo la conciencia y que me viene cada vez más y que a lo mejor la escribo, porque por una cosa y por tonterías me liaron cuando estuve en la Semana Negra y
Me liaron y me quitaron la idea de la cabeza. La idea era una gran novela, pero una gran novela sobre los Gracos. ¿Sobre? Los Gracos, los hermanos Graco. Los hermanos Graco. Es en realidad para mí la muerte de la democracia en el mundo. Pues es hasta el día de hoy. Es un tema sumamente interesante. Hasta el día de hoy. Porque tendría realmente mucha actualidad. Aunque el Obama no lo sepa. Yo no sé qué estudian los abogados en Estados Unidos. Porque en su libro de memorias el tío no se da cuenta que la verdadera democracia fue la que tuvieron los romanos, no la griega. Bueno, sería un largo debate que no nos va a dar tiempo para hacerlo. Sí quería, antes de que se nos vaya terminando el programa, porque lamentablemente parece mentira, pero los programas se terminan más rápido que lo que uno quiere. Pero, y saliendo ya de la novela histórica, quería mencionar también una novela que evidentemente es la menos conocida de tus novelas, probablemente porque no haya sido llevada, digamos, a un plano así tan comercial como las demás, que es una novela que tú escribiste, una suerte de autobiografía. Sí, es una autobiografía. Que se llama Desarraigo y que la escribiste, si no me equivoco, la escribiste después del éxito de Nerón y antes de Hipatia, ¿no? Sí, después del éxito de Nerón, sí. Y Desarraigo precisamente... Precisamente por ese libro me vine a Torre del Mar. Claro, ya... Por ese libro. Pero ya habías escrito esta novela cuando viniste a Torre del Mar. Yo me vine a Torre del Mar a escribir este libro. Bueno, eso no lo sabía, ¿ves? Yo creía que Mira, lo habías hecho. Yo estaba en Alemania. ¿De qué habla este libro? Porque esa es la última parte que quiero que toquemos para que los oyentes te conozcan, los televidentes te conozcan, ya también en tu parte personal, porque la verdad que tu vida es digna de una novela. Bueno, en mi vida. De niño me crié en la cárcel de mujeres de Madrid, con mi madre condenada a muerte. Luego me llegaron a Venezuela. En Venezuela estudié en la universidad, antropología. Me metí en las guerrillas, mi novia era espía, era secretaria de Caldera, tuvimos que salir huyendo, queríamos ir a Moscú, claro, a Rusia, y tuvimos una suerte enorme, que no nos diesen Moscú, sino Berlín Oriental, y entonces así acabé en Berlín Oriental. En Berlín Oriental llegué a ser el traductor personal de Walter Ulbricht. Y luego, después de la agresión a Checoslovaquia, se me vino el mundo encima y salí huyendo. En el año 71 salí huyendo a Alemania Occidental. De Alemania Occidental me dieron una beca para estudiar y elegí Múnich. Y seguí estudiando. Y te dedicaste fundamentalmente a la traducción. Y luego, cuando vine a España, me dediqué, por culpa de Javier Pradera, por cierto, me dediqué a la traducción. Has estado viviendo de nuevo un tiempo en Alemania y ahora... En Alemania viví, 12 años. Me refiero, luego de haber vuelto a Málaga, a Torre del Mar, un tiempo que estuviste, regresaste, pero ahora ya estás definitivamente radicado en Vélez Málaga. Sí, desde luego. Yo a Alemania no la vuelvo a ver ni en pintura. Yo lo que recuerdo es que te costaba un poco integrarte en el mundo cultural español antes de haber vuelto a Alemania. ¿Tú te mueves un poco aquí entre una cosa y la otra, entre Alemania y España, o ya te has integrado en esta cultura? No, yo cuando volví a España, que fue cuando todavía vivía Franco, lo que pasa es que yo no aguantaba más, yo quería volver. Además estaba viendo que yo cambiaba el idioma. O sea, mi idioma se estaba convirtiendo en el alemán. Y me dio miedo. Digo, yo no quiero perder mi idioma. Entonces me vine. Y me vine justo unos meses antes de morir Franco. Y después me tiré 25 años sin salir de España. Lo que pasa es que eso sí, estuve en Barcelona, estuve en Ibiza, estuve en Lanzarote, estuve por toda la península ibérica. Y después ya estaba yo en Múnich. Y de repente me fui de Múnich, me fui a Andorra a ver a un amigo. Y de Andorra bajé a ver al director literario de esta editorial, a Ramón Serrano. Y estábamos en un bar, creo que era un viernes. Estábamos en un bar, estábamos tomando vino con Borrás, el director literario de Planeta. Y de repente mi amigo me dice, oye Pedro, ¿por qué no me escribes tus memorias? Y yo pensé, mi amigo está borracho. Lo único que pensé, bueno, déjalo. Luego me dice, Pedro,
Y mira, el miércoles tenemos una reunión en la editorial. Si tú me escribes únicamente página y media, nada más de proyecto, te adelanto 500.000 pesetas. Digo, ¿qué coño quieres que te escriba? Después me adelantó 750.000. Me obligó a escribir el libro. Borrás me dijo, oye, tienes que tratar el problema de tu abuelo. Yo no lo quería tratar. Entonces ya. Y después me fui a Alemania. En Alemania escribí los 3 primeros capítulos. Que era, bueno, mi infancia en la cárcel, tal, hasta llegar a mi abuelo. Después mi infancia en Coca, cuando mis padres logran salir huyendo a América Latina, y luego ya el capítulo sobre mi abuelo, el tercero. Entonces ya empezaba el problema. Empezaba mi padre, Venezuela, el exilio de verdad, etcétera, luego el Partido Comunista de Venezuela, esto, lo otro y tal y cual, y ya no podía. Y entonces me fui, llamé a un amigo en Lanzarote y me fui a trabajar de guía en Lanzarote. Y tuve suerte. O sea, 3 meses ahorrando y gané mucho dinero. Cosa extraña. Y con ese dinero me vine a Torre del Mar. Y en Torre del Mar ya escribí la novela, escribí esto, Desarraigo. Que por cierto, yo estaba asustadísimo. Estaba asustado, digo, esto es que no lo puedo escribir. Yo no le quiero contar mi vida a nadie. Y además, yo lo único que sabía, es que yo no podía hacer catarsis. Es lo único que yo sabía. Si yo hago catarsis, la fastidio, porque el lector se da cuenta. O sea, escribir es mentir. Escribir es manipular los sentimientos del lector, no los tuyos. Esa es la técnica. Y entonces yo me recuerdo que yo me tiraba horas por el paseo marítimo de Torre del Mar y yo sin darme cuenta hacía la catarsis. Y cuando llegaba a la casa, al ordenador, yo decía, esto, mira, como si fuese una traducción, olvídate, tú tienes que entregar tantas páginas por día porque necesitas la otra parte del anticipo y tú no puedes devolver la mitad de 750.000 pesetas. Le envié el libro manuscrito a mi amigo y yo pensé que lo iba a tirar a la basura. Estaba completamente convencido. Este tío lo tira a la basura. Un día le llamo, digo, ¿qué pasa con el manuscrito? Dice, no, ya está en imprenta. Me cogí un susto. Digo, ¡ay, Dios mío! ¿Y esto a quién se lo voy a enseñar? Pero qué susto. Y un día me llegan las galeradas. Y claro, las galeradas no tengo más remedio que leerlas. Está en el contrato. Lo abrí por una noche y de repente empecé a reírme durante toda la noche. Digo, ¿esto quién demonios lo ha escrito? ¡Qué maravilla de libro! Para mí fue una sorpresa. Es un libro que me he leído y hace poco me lo he vuelto a leer para aprender. Me lo he leído una y otra vez para aprender. Es que una cosa es, como tú dices, mentirle al lector inventando una historia o recreando una historia, porque en el caso de la novela histórica lo que se hace en realidad es recrear una historia a partir de algo ya existente, lo cual también tiene tiene sus contras, pero también tiene sus ventajas. Y otra cosa es tener que escribir una cosa personal, como es una autobiografía, aunque me imagino que también, desde el punto de vista de la técnica, no deja de ser también una forma de mentirle al lector, por más que uno le esté diciendo la verdad. No, eso desde luego, claro. Pedro, vamos a esperar tu próxima novela y por supuesto que vamos a seguir teniéndote aquí sabiendo cómo va, porque además realmente muchos malagueños y muchos axárquicos ignoran que un autor de tanto éxito, un autor de primera línea de este género que está tan de moda como la novela histórica, está entre nosotros. Muchas veces eso no se sabe y es interesante que conozcan no solo la novela, sino que conozcan a la persona que la escribió y que está aquí entre nosotros. Pedro, muchas gracias por haber estado en el Ojo de la Cultura y por supuesto repetirás. Gracias a ti. Y para ustedes, como siempre, cerrar este bloque diciéndoles que dentro de exactamente una semana estamos aquí otra vez en Axarquía 24 en El Ojo de la Cultura.